Buenos días. Continuando con las actividades del día de hoy, tenemos un tema de bastante actualidad, de permanente actualidad, ¿no? Y en este momento mucho más. El tema presentado por el licenciado profesor de nuestra facultad, Fernando Gamones González, y el tema es análisis de encuestas de opinión y de intención de voto. Un aplauso para el profesor, por favor. Gracias. Primero, agradecerles a todos ustedes por su presencia en estos eventos que son muy importantes para la universidad, porque de esa manera nos damos, en cierto modo, dar a conocer al público académico, al público en general. Ustedes saben de que estamos ya aproximadamente se puede decir, a 6 semanas de las elecciones en el Perú, donde se van a elegir las nuevas autoridades. Miren que normalmente hay una ley que prohíbe la última semana hacer cualquier tipo de difusión. En tal sentido, lo que resta a los candidatos por hacer sus campañas, digamos, políticas, es exactamente 5 domingos, porque normalmente las encuestas de opinión pública pues lo realizan durante los fines de semana, es decir, aproximadamente en 3 días ya tienen que dar los resultados. Claro, sí, perfecto, pero lo que pasa es que justamente de eso se trata la ponencia del día de hoy, o sea, análisis de encuestas de opinión y de intención de voto. A eso iba. Me refería de que es una fotografía realmente del momento, ¿no es cierto? Y es una fotografía un poco borrosa, si se puede decir así. Entonces, dentro del proceso, digamos, de lo que resta en estas 5 últimas semanas, porque les decía, la 6ª semana, o sea, la semana ya previos a las elecciones, hay una ley que prohíbe la difusión de cualquier tipo, digamos, de encuestas de opinión en la prensa, ya sea por las redes sociales, por cualquier medio de comunicación. A pesar de que también los letreros y todo eso son medios de difusión, pues la ley debería, así como colocar una propaganda, también debería cumplirse, retirarlo, todo tipo de propaganda, una semana. Pero eso es cuestión, no es cuestión de leyes, es una cuestión de ética y de moral, de lo que debe existir. Entonces hay una serie de controversias que se dan a conocer en este tipo de investigación muestral que se llama encuestas de opinión pública, ¿no? Ustedes frecuentemente ven de que simplemente la prensa saca una pregunta y espera solamente recolectar la información y luego lo difunde. Esa es una gran irresponsabilidad, porque no se puede difundir. Los chicos de estadística saben muy bien de que una muestra debe ser algo así como, metafóricamente, debe ser como una maqueta comparada con un edificio, ¿no es cierto? O sea, los profesores no quieren utilizar, básicamente los profesores de estadística no quieren utilizar esto de la representatividad, ¿no? Lo representativo viene a ser que esta muestra debe ser aleatoria. O sea, lo aleatorio es supuestamente de que viene de un proceso de haber seleccionado una muestra de la población, pero bajo condiciones muy importantes. Es necesario que dentro de un marco de unidades muestrales, pues cada una de estas deben ser correctamente identificadas, ya sean ya a nivel de la unidad primaria de muestreo, unidad secundaria de muestreo o al final de un proceso de selección de una muestra. Entonces, en la mayoría de los libros lo que dicen que la muestra debe ser representativa. Entonces, pero en la vida real no es que una sola muestra represente a la población,
sino hay una combinación, ¿no? O sea, podemos tener muchas muestras que representen a la población, pero cada una de estas muestras va a tener probablemente, dentro de un intervalo de confianza, seguramente va a contener al parámetro de la población. Eso se espera. Por eso se habla que una muestra pues debe ser en base a un nivel de confianza y en base a un error que uno espera encontrar cuando uno termine, digamos, un proceso de investigación muestral. Bueno, eso ha sido como un preámbulo que quería decirles para que ustedes vean de que los noticieros, los medios de comunicación, pues siempre tienen un sesgo, digamos, cuando dan a conocer un resultado, y esto a quién representará pues seguramente a los que ese día estuvieron escuchando el noticiero y que por el Face o por las redes sociales mandan su opinión. Y muchas veces se les pide opiniones que son muy especializadas. Entonces no podemos, digamos, tener tanta irresponsabilidad en hacer una pregunta a un grupo de personas de que no tienen, digamos, la capacidad, el marco teórico de poder responder una pregunta. Entonces uno tiene que tener un objetivo en una investigación y ese objetivo tiene una orientación, y esa orientación está dada a un nivel de la unidad de análisis, de la unidad de investigación. ¿Quiénes son estas unidades de investigación? Debe ser un grupo, ¿no?, determinado. Y ese grupo determinado está dentro del marco del objetivo de la investigación. El título que le hemos dado a esta ponencia es Análisis de encuestas de opinión y de intención de voto. He dado para poder ponerle un marco, digamos, a esta ponencia en base a dos objetivos. El primer objetivo es justamente proponer, digamos, estamos en una universidad, ¿no es cierto?, en una población netamente académica, donde podamos hacer una propuesta, digamos, de un diseño muestral para una encuesta de opinión o en general, digamos, pero básicamente para una encuesta de opinión pública. Cuando se dice de opinión pública significa de que por lo menos nos vamos a orientar a la parte de las elecciones oficiales, ¿ya? Esa es la propuesta de un diseño muestral para una encuesta electoral. El siguiente objetivo es realizar una revisión de los aspectos metodológicos que emplean algunas encuestadoras de prestigio en el país. ¿Ya? Entonces vamos a darle una mirada a cómo es lo que las encuestadoras están usando, digamos, esta ciencia que se llama muestreo. O sea, ¿qué es lo que están haciendo las encuestadoras? O sea, ¿qué deficiencias, qué les podemos proponer a las encuestadoras para que, digamos, de algún modo, si nos escuchan, ojalá nos escucharan, que a ver qué propuestas, qué cambios, qué es lo que deberían ellos manifestar, describir en sus fichas de datos que ellos nos presentan, ¿no es cierto? Muchas veces uno revisa la ficha técnica y es bastante pobre. Entonces, de esas deficiencias vamos a hacer algunas propuestas para que se pueda, digamos, de algún modo observar desde la perspectiva, digamos, de la universidad. Siguiente, por favor. Miren, acá les he hecho un diagrama, yo lo considero muy importante porque está basado, digamos, esta es una bibliografía que la gran mayoría de los estudiantes seguramente lo van a tener que utilizar. Es de un libro de estructuras de muestreo de Desraj, donde saqué, y
apunté las cuestiones muy importantes, ¿no? Acá menciona que una encuesta pública, pues en este último siglo ha aportado muchísimo, digamos, a la democracia. Entonces, a partir de la selección de una muestra de la población, las personas pueden, digamos, expresar sus opiniones, deseos e intereses. A pesar de que las encuestas de opinión pública no son oficiales, pero sin embargo nos proporcionan, digamos, problemas de la actualidad, siempre y cuando las encuestas, digamos, consideren ciertos factores, digamos, que pueden ayudar a un candidato a mejorar, digamos, su representatividad en la población donde están participando. Entonces, hay una capacidad que tienen estas encuestas de opinión, que durante el proceso, digamos, de las campañas electorales, tienen esa capacidad de pronosticar las elecciones oficiales. Entonces, en cierto modo, las encuestas de opinión pública lo que hacen es garantizar, ¿no? Garantizar, digamos, el proceso electoral. ¿Por qué? Porque justamente en las encuestas de opinión pública, ya una semana antes, a un 95% de confianza ya sabemos quién es el ganador. Porque el cambio, ¿no?, para que sea de 1%, sabiendo que la población limeña en el Perú, pues es un tercio de la población, casi en todos los estratos, no es un tercio, digamos, de la población nacional. Entonces, las encuestas, por eso decíamos de que era un aporte muy importante a la democracia, porque las encuestas de opinión pública nos dan esa garantía de poder, digamos, predecir las elecciones oficiales. Pero ojo, no confundir que las elecciones es algo así como una bolita donde uno pueda decir quién es el ganador. No confundir eso. Lo que se hace es un pronosticar, predecir en ese momento, bajo esas circunstancias políticas, sociales, económicas, morales, éticas, se da un resultado. Y ese resultado es gracias a las encuestas de opinión pública. Luego, pueden arrojar la dirección del voto popular, o sea, las tendencias, ¿no? Como en este caso de lo que les acabo de comentar, ¿no? Hay una tendencia demasiado, o sea, fijada ya ahora en estas elecciones por diferentes motivos. O sea, 49 puntos me parece una exageración, pero sin embargo así estamos. Y 49 puntos con el siguiente, y si sumamos los dos siguientes candidatos, igual la diferencia sigue siendo de 49 puntos porcentuales. Entonces tenemos que tener en cuenta esta situación, a ver cómo va a ir. Estoy esperando la siguiente encuesta para poder hacer un análisis que va a salir este domingo, y a ver, vamos a ver cómo es esa tendencia. Pero la tendencia es, o sea, contraria a los demás competidores. O sea, en vez de que disminuya el candidato que va adelante, está ocurriendo lo contrario, más bien está aumentando, y el resto están aportando al ganador un punto. Bueno, veamos, hoy día ha habido un acontecimiento. Cada acontecimiento es una cuestión que influye, digamos, en las votaciones, y puede ser desde cualquier perspectiva, digamos. O sea, cómo lo toma la población de que un candidato X no vaya, por ejemplo, a dar a conocer sus propuestas, que manifieste, digamos, la cuestión ética, porque no se trata de leyes ahora. Yo creo que debemos todos acostumbrarnos a la cuestión ética, y la cuestión ética se define una cuestión muy simple: es hacer las cosas bien cuando nadie nos ve. Esa es la ética, joven, y eso es lo que ustedes
tienen que hacer en la universidad, fuera de la universidad, en sus hogares y en todas partes. Eso es lo que está motivando, digamos, estas controversias que permanentemente se dan en estas etapas de la selección. Siguiente dice, un ratito, siguiente no, el siguiente punto, digo, se puede cristalizar la opinión, y es verdad, porque es una fotografía del momento. La opinión de las personas, cuando decimos, porque expresan sus deseos e intereses, se cristaliza en ese momento. O sea, ese momento de la entrevista que se le hace, ese momento es donde uno coge, digamos, todas las expectativas que ha tenido esa persona pública y nosotros, o quería la persona que se le está entrevistando, y manifiesta, digamos, su creencia, ¿no? Su opinión, lo que él cree que en ese momento está ocurriendo. Más adelante puede ocurrir una cuestión, por ejemplo, de digamos, alguna cuestión de corrupción, por ejemplo. Eso puede afectar, y en la siguiente encuesta se pueden mover los indicadores. ¿Se puede examinar teorías tradicionales? Sí, porque a veces tenemos, teorías dentro de nuestro pensar, digamos, de cada persona, y luego ahí uno puede analizar esas teorías como creencias, y uno analiza siempre y cuando esté dentro de los objetivos de la investigación. Luego, se puede identificar alineamientos por grupos, y eso es verdad, porque cuando uno analiza, digamos, las encuestas, siempre hay se estratifica, hay una estratificación antes de que salga la encuesta por edad, grupo, nivel socioeconómico. Entonces uno puede ver la alineación de cada uno de ellos, de cada uno de estos grupos, con respecto, digamos, a sus candidatos. A eso se refiere. Aumentar, y de hecho las encuestas de opinión pública aumentan nuestro acervo del conocimiento político. Eso nos permite. Fíjense que entonces no es solamente una encuesta de opinión pública, no es solamente una cuestión de decir quién va adelante, quién va después, quién va detrás, no. Y eso es lo que genera muchas veces esta controversia. Siguiente, por favor. Los determinantes de la opinión pública. Desde el punto de vista del muestreo, pues el público político es no es homogéneo en realidad. Porque cuando uno busca, digamos, a una persona, pues una persona de género femenino y de género masculino pueden tener diferentes pensamientos. Ahora, más aún todavía, cuando esa persona de sexo femenino está ubicada, por ejemplo, en una determinada área geográfica, puede ser urbano, rural, y ahora, y así va siguiendo, que esa mujer tenga algún tipo de ocupación, ¿no? La ocupación puede ser, digamos, un agricultor, un ingeniero, un docente, un administrador. Y si luego seguimos desglosando a esa persona de género femenino por niveles socioeconómicos, alto, medio y bajo, fíjense que cada uno de esos grupos o viven y piensan de modo distinto. Entonces, agruparlos por su propia naturaleza, entonces implica que cada grupo sí tiene un pensamiento igual. O sea, piensan de manera similar, pero cada grupo piensa de un modo muy, muy diferente. Y esto es justamente aprovechado por la investigación por muestreo, y por lo tanto lo que se hace es aprovechar esta heterogeneidad de estos grupos, y esto nos permite, digamos, utilizar dentro del muestreo para nosotros poder elegir una muestra en cada uno de esos estratos.
en tal sentido de que cada estrato debe estar correctamente representado en la muestra que vosotros van a hacer, digamos, la entrevista. Entonces, ¿cuáles son los determinantes básicos de sus experiencias y opiniones que tienen estos sujetos que van a ser entrevistados? Generalmente está basado en los siguientes determinantes que al fin y al cabo vienen a ser las variables de interés en la cual tenemos que tener en cuenta para la estratificación cuando uno va a hacer una selección de un muestreo. La edad, ¿no? La edad, porque un joven no va a pensar o no va a tener la misma vivencia que una persona de, digamos, de 50, 60 años. El joven tiene otra idea, otro pensamiento, han vivido de modo diferente. Entonces, en la edad, el sexo, la religión, la ocupación, la afiliación política, el medio cultural, el nivel socioeconómico, pues deben estar representados en el momento en que uno decide realizar una encuesta de opinión pública. Y eso es lo que no hacen muchos, digamos, medios de comunicación, que de manera irresponsable lanzan su encuesta y no les interesan los principios básicos de la ciencia por muestreo. Entonces hay que tener en cuenta qué sucede, el siguiente por favor, qué sucede si se excluye alguno de estos estratos, algo de historia, lo que pasó en 1936 en Estados Unidos, cuando una revista Literacy Digest en el 36 utilizó una muestra enorme de 2.3 millones de votantes, en la cual no había considerado, digamos, estos factores determinantes para elegir una muestra. Qué importante. ¿Y qué pasó? No coincidió los resultados con las encuestas oficiales. Pero sin embargo, acá es donde empieza, digamos, el hito de la historia de las encuestas de opinión, cuando George Gallup condujo una muestra mucho más pequeña, de 5.000 votantes aproximadamente, donde, pues, considerando estos factores básicos, pues, dio exactamente con el parámetro, en este caso, de las elecciones oficiales, considerando básicamente 3 factores que son muy importantes: la edad, el sexo y el nivel socioeconómico. Obviamente que siempre estos están en base al nivel de urbanización que tiene, digamos, cada distrito, porque en el Perú un distrito está estratificado en área urbana y en área rural. Y hay el INEI, por ejemplo, considera 3 tipos de estrato: el área urbana, el área semi-rural y el área netamente rural. Y ahí tiene algunos conceptos muy importantes, digamos, dentro de cada uno de estas áreas. Fíjense qué tan importante, digamos, es considerar estos factores determinantes que muchas veces dejan de lado muchas encuestadoras, porque no lo dicen y lo deben manifestar y publicar. Si lo dicen y lo publican, entonces es factible creer en ese sentido, pero algo que no está publicado yo no puedo creer. La siguiente, por favor. Y acá empieza la primera parte, digamos, del objetivo, digamos, de lo que me había planteado en esta exposición, ¿no? La propuesta de un diseño muestral para una encuesta electoral. Hay que tener en claro, cuando uno se inicia, digamos, en una encuesta de opinión y cualquier encuesta de investigación, es muy importante tener bien claro los objetivos, y eso es en general para cualquier cosa, hasta para la vida. Si uno no tiene un propósito, pues ¿a dónde vas a llegar? ¿No? A veces los chicos empiezan un estudio, pero ¿y tu objetivo?
no, lo voy a poner al final. No, hay que planear. Tiene que haber un planeamiento previamente para cualquier tipo de estudio. Hasta para preparar una torta y a preparar una comida uno tiene que planificar. Y dentro de ese proceso de planificación, obviamente que antes del objetivo está, digamos, el problema de la investigación. Y uno siempre, de acuerdo a las experiencias del marco teórico, de los antecedentes y todo eso, uno se puede plantear una hipótesis. O sea, uno puede hacer una afirmación, ¿no? Y que esta afirmación, en cierto modo, es una respuesta preliminar al problema de la investigación, y ahí ya viene el propósito de la investigación, que viene a ser el objetivo. Entonces, una encuesta electoral, como habíamos manifestado en la diapositiva anterior, es conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario. Cuando digo una colectividad se refiere a que se ha extraído una muestra de la población bajo las condiciones y los factores que les había mencionado. Estas encuestas electorales, ya colocando de un modo más particular, estas encuestas nos ayudan a comprender, digamos, la realidad en la que estamos pasando en ese momento de la entrevista, porque más adelante puede cambiar. A establecer tendencias, lo habíamos manifestado, analizar lo que ocurre dentro de un proceso electoral. Y miren que esto muchas veces los candidatos son, digamos, siempre ponen una barrera, o sea, no se acercan realmente a las personas que analizan las encuestas, porque las encuestas les pueden ayudar a ganar las elecciones. Fíjense, pero yo no estoy diciendo de que solamente voy a hacer la predicción del ganador, sino que ayudan a que se pueda ganar la elección elaborando ciertas estrategias, ¿no es cierto? Yo puedo tener deficiencias, por ejemplo, en la forma como me expreso frente al público. Entonces, puedo recolectar cierta información. Hoy digo, el 80% no creen la forma como tú manifiestas las cosas, a pesar de que dices la verdad, pero no te creen. Entonces, ¿qué modo puede, digamos, emplear el candidato para que pueda mejorar? Y en todo sentido, económico, social, político. Y algo que, por eso le decía, pero no para adivinar el futuro, no, las encuestas no adivinan el futuro. Lo que hacen es predecir, digamos, quién va a ser el ganador, nada más, pero no adivinan el futuro. El siguiente diapositiva. Otra cuestión que deben tener en cuenta, digamos, los que se van a iniciar a elaborar una encuesta, es tener un marco muestral. El Instituto Nacional de Estadística, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, tienen información, ¿no? En diferentes, digamos, una información diferente, digamos. Y lo que se debe hacer es triangular esta información y tratar de formar un marco muestral electoral único, ¿no? Yo creo que eso con cuestiones de relaciones podrían lograrlo entre las autoridades, para que no de manera independiente el INEI tenga un marco muestral exclusivamente para estudios, digamos, de hogares, sino también podría tener para estudios de opinión y actitudes en este aspecto. Entonces lo que se propone, digamos, es de que se tenga una lista de unidades primarias de muestreo, o sea, un marco de muestreo en la primera etapa, y varias listas de unidades secundarias de muestreo dentro de aquellas UPBs que efectivamente son muestreadas, o sea, el marco de muestreo de segunda etapa. O sea, tener el marco muestral de cada una de las unidades primarias sería muy importante. Eso lo tiene el INEI y lo tiene a través de un marco de listas y de un marco de áreas. La siguiente, por favor.
Entonces, por ejemplo, el marco muestral tiene que estar basado, como había mencionado, ¿no? Como lo dice, que un marco debe tener básicamente lo que había mencionado sobre los determinantes de una encuesta, los determinantes básicos de una encuesta electoral, ¿no? Por ejemplo, en este caso, debería requerirse para diferentes áreas, la región geográfica, el ámbito urbano rural y el nivel socioeconómico. Eso es básico. Estas unidades primarias de muestreo, con fines electorales y estadísticos, los distritos deberían ser particionados entre 500 y 200 electores, o 200 a 500 electores. Ahora, más o menos, ¿por qué se parte, digamos, de este supuesto de 200 a 500? Porque normalmente las encuestas, digamos, de opinión, en la gran mayoría se utilizan encuestas por muestreo, por cuotas. Entonces, cuando uno se le da, digamos, una cuota a un entrevistador, pues este tiene que buscar esas características en una determinada área, que en este caso puede ser la unidad primaria de muestreo. Entonces, para conseguir la cuota, aproximadamente recorre entre ese intervalo, y eso no es considerado, digamos, dentro del tamaño de la muestra. O sea, el tamaño de la muestra calculan como si efectivamente hubieran entrevistado en la primera visita, pero no, para poder conseguir esa cuota tienen que tocar muchas puertas. Entonces, al tocar muchas puertas, ¿qué significa? De que deben tener, digamos, un área donde van a, digamos, entrevistar, pues que tenga por lo menos entre 200 a 500 electores, para que tengan la suficiente, digamos, para que eso sea, digamos, se cumpla, digamos, esa cuota. Ahora vamos a ver, porque siempre hay una, ¿no? Las encuestadoras ponen de manifiesto de que como mi estudio es por cuotas, pues yo ya no calculo los intervalos de confianza, ni tampoco calculo los errores muestrales. La lista de las unidades secundarias de muestreo deben contener por lo menos la dirección, ¿ya? O sea, estas listas deben tener por lo menos la dirección de la vivienda para que el encuestador tenga esa facilidad de ubicarse dentro del proceso, digamos, de seleccionar a un entrevistado. Y lo que había mencionado, elaborar un marco muestral INEI-RENIEC y utilizar también el padrón electoral, ¿no? Que se tiene a la mano. Siguiente, por favor. Acá tenemos una visualización, digamos, de los dos marcos. El que está a la derecha se conoce como el marco de áreas, y el que está a la izquierda es el marco de listas, o sea, es el complemento, digamos, del marco de áreas. Eso es lo que muchas veces solamente tiene el marco de áreas. ¿Por qué? Porque lo bajaron del Google Earth o simplemente pues ubicaron la intersección de la avenida, y a partir de ese punto comienzan, digamos, a hacer su búsqueda, digamos, de la cuota en la cual se les ha encargado a cada uno de los encuestadores. Siguiente, por favor. La siguiente propuesta es el cálculo del tamaño de la muestra. La gran mayoría de las encuestadoras lo que hacen es utilizar el cálculo del tamaño de la muestra como si fuera un muestreo aleatorio simple, pero sin embargo en su ficha técnica pues mencionan, o sea, utilizan dentro del muestreo aleatorio simple hay una serie de fórmulas que ustedes van a observar en la bibliografía, desde el cálculo de tamaño de muestras para cuando no se conoce la población, cuando se conoce la población, para proporciones, para variables cualitativas, para variables cuantitativas. O sea, hay una serie de, digamos, de fórmulas que utilizan, digamos, las encuestadoras. Pero hay una en particular que utilizan y que ustedes dividen simplemente, porque ellos ponen ahí el error muestral, que más adelante lo vamos a ver. Entonces ponen el tamaño de la muestra y el error muestral.
y ya no ponen, y también obviamente el nivel de confianza, pero el nivel de confianza que ellos consideran es 95,45%, y si eso lo buscamos en las tablas de distribución normal, pues ese valor de Z, o sea el valor crítico de la distribución normal es exactamente 2, y como ellos calculan el tamaño de la muestra cuando suponen una máxima varianza para las proporciones, y las proporciones en este caso sería 1/2 o 0.5, y 1/2 por 1/2 es 1/4, y 2 al cuadrado es 4, por eso es lo que esa proporción con el nivel de confianza sería 1. Entonces 1 sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra te daría el error que ellos están calculando. Entonces por eso el tamaño de la muestra simplemente ya va a estar considerado simplemente la fijación del error muestral. Entonces, ¿pero qué no considera? Siguiendo la siguiente diapositiva, ¿no? Ahí también hace el cálculo, ¿no? Como muestral aleatorio simple. El siguiente, por favor. Y aquí, ¿no? Se supone que para el cálculo del tamaño de la muestra, como es un muestreo polietápico, o sea, de varias etapas, porque en la primera etapa ¿no? seleccionan, por decir, conglomerados o secciones, y en la segunda etapa seleccionan viviendas, y en cada vivienda seleccionan, digamos, una cuota de personas mayores de 18 años con las características que ya habíamos mencionado. Entonces, no consideran el efecto del diseño, que es prácticamente lo que debe estar manifestado en los intervalos de confianza. Hasta ahí todavía no les he dicho de que por qué deberían calcular, digamos, los intervalos de confianza y los errores muestrales. Entonces yo tampoco no podía decirles con claridad digamos, a las encuestadoras, no les podía decir con claridad de que sí lo podían utilizar, de que sí deben de calcular. Entonces tendría que encontrar un marco teórico que me diga que sí se puede calcular los errores muestrales y los intervalos de confianza, que son muy importantes y que deben de presentarlo en las fichas técnicas de sus resultados. Pero no lo presentan. Entonces estuve en búsqueda de esa información. Entonces encontré en este libro de Cochrane, en la página 197 del libro, lo pueden ver en la biblioteca porque lo saqué de aquí, y encontré un párrafo muy importante donde me menciona claramente, ¿no? Cochrane menciona en su libro y dice de que cuando se trata de encuestas de opinión y actitud, el muestreo por cuotas tiene resultados similares con los métodos probabilísticos cuando se trata de encuestas de opinión y de actitud. Pero mientras, si tú vas a hacer una investigación como lo que hace el INEI, ¿no? Encuestas de hogares para la ocupación, para el empleo, para la educación, manifiesta que tiene un sesgo. Entonces, como el muestreo por cuotas es un muestreo no probabilístico, entonces menciona, dice, de que eso es lo que motiva a que no se utilicen las fórmulas del muestreo aleatorio estratificado. Pero sin embargo, en 1959 aproximadamente, en el libro de McCarthy, donde lo menciona William Cochrane, dice de que McCarthy hace una serie de estudios comparando el muestreo por cuotas con lo probabilístico y tiene resultados similares para encuestas de opinión y de actitud. Entonces, por lo tanto, sí podemos calcular los errores muestrales para las proporciones de
en este caso, del candidato por lo menos A y B, o sea, para una binomial. Porque acuérdense que hay más modalidades, son como 5, 6, 7 candidatos. Entonces, debemos de considerar ese intervalo de confianza, dentro del intervalo de confianza, no solamente el error del muestreo, sino también el efecto del diseño. Porque esta encuesta se concibe de un muestreo de un muestreo complejo, no es un muestreo aleatorio simple. Por lo tanto, no puedes presentar los resultados como si fuera un muestreo aleatorio simple, o sea, quitándole esa raíz cuadrada del efecto del diseño. Y muchas encuestadoras no presentan, digamos, esta cuestión matemática, digamos, de la estadística. La siguiente. Antes de ir ahí, en el libro de Desraj también manifiesta de que cuando se tratan de encuestas de opinión, generalmente el tamaño de muestra a nivel nacional varía entre 1.500 a 50.000 personas. O sea, ya hay un estudio previo que se ha hecho, ¿no? Donde por eso es lo que, por ejemplo, las encuestadoras a nivel nacional, pues siempre están en ese rango de 2.200, 2.500. Pero cuando se tratan de áreas pequeñas, el tamaño de la muestra, como por ejemplo, si quiero hacer una encuesta en el distrito de Los Olivos, ya mis muestras deben variar de 200 a 500. Ahora, ¿por qué las muestras no deben de ser demasiado grandes? Como lo que vimos en la historia de Estados Unidos cuando toma una muestra demasiado grande. Las muestras demasiado grandes, uno, no te permiten controlar, digamos, la información que está recolectando. Las encuestas siempre uno debe de desconfiar, o sea, no porque por uno mismo, sino hay que desconfiar de los que te traen buenos resultados y de los que te traen malos resultados. Hay que hacer un seguimiento, un monitoreo de la encuesta, de los indicadores más importantes, ¿no? Hay que tener en cuenta de cómo se forma este indicador y hay que hacer un seguimiento, digamos, de esas preguntas dentro del cuestionario. Acá les presento un diagrama donde, si ustedes ven la última parte, ¿no? Dice, en el eje X está el tamaño de la muestra y en el eje Y está el error muestral. Pero fíjense, para yo solamente capturar, digamos, un 0.01% para mejorar, digamos, mi intervalo de confianza, cuando se trata de un muestreo aleatorio simple, por lo menos, porque normalmente siempre uno compara el muestreo aleatorio simple con cualquier tipo de, digamos, de diseño muestral. Fíjense en la última parte cómo tiene una caída solamente de 0.01%, pero cómo varía el tamaño de la muestra. Claro, el tamaño de la muestra. Mira, de 910 a 3000. O sea, para yo ganar 0.01 en intervalo de confianza, tengo que elegir ¿cuánto de muestra? Aproximadamente 2090 personas más. ¿Eso justificará ese gasto enorme que se puede hacer con ese número de entrevistas para un error muestral de 0.01? Eso queda al criterio de cada investigador. El tamaño de muestra depende de 3 factores muy importantes: del nivel de confianza que tú quieras dar, del error muestral que tú quieras fijar en tu intervalo de confianza y sobre todo de la parte económica, del costo. Y otra cosa, las encuestas de opinión tú no puedes alargarte demasiado tiempo. Te exigen que en 3 días tú des tu informe y que esto, en los 3 días, tiene que ocurrir una serie de cosas. Tienes que entregar a la prensa, porque lo tienen que difundir, y la prensa lo tiene que analizar, porque tiene que tener por lo menos un concepto de lo que van a explicar. Entonces fíjense que todo eso, entonces dentro del tamaño de la muestra para calcular,
interviene también el tiempo, la oportunidad con la que tú tienes que entregar, digamos, los resultados de una encuesta. Fíjense que no es una encuesta como la que normalmente siempre la hacemos. Tener en cuenta esos 4 factores, y los que pesan más, digamos, en este aspecto son el tiempo y el costo. Siguiente, por favor. Uno más. Esto es un aspecto también muy importante que quería mostrarles sobre la distribución de la muestra. Dentro de esta distribución he tratado de considerar 3 tipos de distribución que probablemente algunos no la conocen, pero es muy importante mencionarlas. Y lo he puesto a propósito, pero sí ocurre, o sea, en la realidad sí ocurre. Por ejemplo, Madre de Dios pues tiene una población pequeñita, por lo tanto nunca entrevistarías a nadie si es que haces la distribución uniforme o la distribución proporcional. Si ustedes ven el último estrato, pues el tamaño de la muestra es bastante pequeño, y así en la costa hay mayor población y la sierra está en término intermedio. Este tipo de distribución se conoce como la distribución de potencia, ¿no? Por eso es lo que está elevado a la 0, elevado a la 0.5 y elevado a la 1. O sea, ¿qué significa? Que este tamaño, donde dice X, pues eso es lo que ocurre en la realidad. Pero ¿cómo tú distribuyes? Multiplicando por la potencia cada uno de ellos, y si tú elevas a la 0 1 millón a la 0, ¿cuánto sería? 1. Entonces en los 3 estratos tendrías 1, y la suma ¿cuánto te daría? 3. Entonces cada estrato, ¿cuánto sería si fuera uniforme? Sería 0.33, y si multiplicas 0.33 por 600 te va a dar exactamente, no exactamente, pero siempre el tamaño de la muestra, por considerarlo, siempre es mayor o igual, ¿no? Siempre es mayores en realidad, porque la varianza es así, la varianza para estimar una media, una proporción, siempre es mayor, o es al menos mayor que el nivel de confianza, no, que el error sobre el nivel de confianza, pero es elevado al cuadrado. De ahí parte para demostrar el cálculo de los tamaños de muestra. Entonces, este 600, como es uniforme, ya hemos visto que la nueva estructura sería 1, 1, 1, y el total sería 3, pero si eso sería en valor absoluto, pero si divido el cociente, tengo 0.33 o 33%. Por eso es lo que cada uno. Entonces, ¿cuántas personas se entrevistarían en la costa? 200. ¿Cuántos en la sierra? 200. En la selva, 200. Entonces, por eso se dice distribución uniforme. Pero eso será bueno, será malo. Al cambio, lo he puesto al medio. Entonces, igual, tengo que calcular una nueva estructura para la distribución de potencia, que normalmente lo que hace es suavizar, porque todos conocemos, cuando vemos que una información es muy heterogénea, lo que uno hace es suavizar esa información. Y suavizar significa, ¿no? Hay 2 formas de suavizar: calculando un logaritmo o sacándole la raíz cuadrada. Y la potencia de 0.5 es lo mismo que la raíz cuadrada de esos valores de la costa, de la sierra y de la selva. Entonces, si le saco la raíz cuadrada a cada uno de estos valores del tamaño de X y lo multiplico por 600, o sea, la nueva estructura,